Becker presume que este terror existencial viene de nuestro conocimiento de la muerte, ¿no? Que es básicamente una reiteración del argumento ese de la caída, la idea del jardín del Edén, ¿no? Cuando dejamos de ser animales. La diferenciación entre nosotros y el resto de los animales es de lo que habla, es la, como le dicen en algunos campos de la psicología, le dicen la metaconciencia, o en este caso sería la autoconciencia, en mi lenguaje yo le diría la autorreflexión, esa, digamos, la conciencia de que eres consciente, ¿no? Lo que te separa, ese doblez de autorreflexión que tienes, que no tienen el resto de los seres conscientes, ¿no? El resto de los animales. Digamos, tienes tu fenomenología, ¿no? Tienes la experiencia, pues como todos los animales tienen un flujo de experiencia fenomenológica, como nosotros, pero no tienen, digamos, esa conciencia clara de que están teniendo ese flujo de experiencia, ¿no? Fenomenológica. En esa autorreflexión, en esa autoconciencia es donde surge todo, es de donde surge nuestra humanidad, de donde surge nuestra civilización, y de donde surge nuestro sufrimiento por el conocimiento del futuro, el conocimiento de la muerte, o sea, todo. Pero también de forma positiva el descubrimiento del trabajo, del sacrificio, todo esto, ¿no? Que sin esa urgencia que nos da esta metaconciencia o esta autorreflexión, no, como humanos no la tendríamos. No tendríamos estas cosas sin esa urgencia. Y esa es la parte de la que habla Becker con ese autoconocimiento que nos diferencia del resto de los animales. Y entonces dice que lo que esto trae, pues es obviamente el conocimiento de la muerte. Dice que no podemos, él propone que en realidad ese terror que causa el conocimiento de nuestra muerte inherente, inminente, es algo que nos debilita y nos paraliza. Es algo que no nos debería no nos debería dejar, en términos, digamos, lógicos, no nos debería dejar pararnos en la mañana, ¿no? Porque es algo que vuelve todo básicamente vacío, ¿no? Es el principio, es el nihilismo en sí, ¿no? Es un disfraz para el nihilismo. Es la idea de que si no es nada más de que tienes mucho miedo de la muerte, de que te vas a morir, sino de que esa idea de que te vas a morir, de que todo el mundo se va a morir y todo eso significa que nada vale la pena y todo es lo mismo, o sea, es el mismo argumento, pero puesto de una forma como más intensa porque se dirige con el hecho, con el evento de la muerte, con el conocimiento de que te vas a morir. Entonces por eso es muy potente, ¿no? Porque habla sobre la muerte. Es un libro que habla sobre la muerte directamente, sobre algo metafísico, que es algo que es uno de mis problemas con la tesis de Becker, pero lo voy a hablar más adelante. Pero sí, es lo que él cree básicamente. Cree básicamente que estamos traumados, o sea, traumados de nacimiento porque conocemos la muerte, ¿no? Conocemos la inminencia de la muerte y lo que hacemos como seres autorreflexivos y abstractos que somos, lo que hacemos es que inventamos cosas, sistemas, estructuras digamos, de prácticas, de rituales, de modos de vida, de ontologías que nos permiten presumir que vamos a vivir para siempre, que generan una realidad fantasiosa por encima de la realidad concreta, que nos hace pensar, ¿no? Nos hace entender como semánticamente así que vamos a vivir para siempre. Y bueno, o sea, iniciando por ahí, le da un carácter de fantasía, eso es lo principal, esa es la parte principal de este libro, es que sí dice que estos proyectos, o sea, estos tres tipos de proyectos, o sea, bueno, por ejemplo, son tres más o menos los que dice, es el proyecto de Agape, es el proyecto colectivo de vida eterna, que es la religión básicamente, que él dice, acepta que es el más efectivo, pero que ya no nos lo podemos creer. Y también está el individual, el de la creatividad o el emprendimiento, ¿no? Que te hace pensar que vas a vivir para siempre a través de tu trabajo, ¿no? Si eres un genio y tal, y esto, y así. Y luego está él también dice que es el más común, el de la vida, el del amor romántico, ¿no? En el cual, a través de esta sensación como sobrenatural, este magnetismo, ¿no? Esta cosa rara que no te explicas con lógica ni con conciencia que sientes con el amor de entre dos personas y luego la familia y los hijos y todo eso, crea como también una idea falsa, una idea fantasiosa de que de alguna manera vas a sobrevivir la muerte, no vas a vivir para siempre por este amor y por esta conexión de almas y por el hecho de que vas a dejar a tus hijos y una familia y todo eso, ¿no? Total, hay muchas maneras de pretender, según él,
que no, o sea, él cree como que somos una persona que se puede decir eso, que se puede decir, si practicas esto y esto y esto, o sea, eso es lo complicado. Esto es un libro, realmente es un libro de ontología, no es un libro o sea, bueno, es un libro de psicología, obviamente, pero es un libro que se mete, o sea, que uh, se brinca muchos argumentos filosóficos que están por debajo de lo que está diciendo. O sea, está tomando lados digamos, en problemas que tienen como soluciones binarias igual de plausibles en la filosofía. Está brincándose todas esas elecciones, digamos, binarias de filosofía, de posturas filosóficas, en cuanto a ontología, principalmente hablando de lo que está haciendo, ¿no? Está asumiendo un chingo de cosas sin explicar bien, es lo que quiero decir, ¿no? Sin ponerme mucho, sin hablar mucho de jerga. Él asume que la muerte es un tipo de evento, él asume que entiende la muerte, ¿no? Y es aquí donde entra toda esa restricción ontológica de la cual no habla. Sí, o sea, bueno, eso es lo que él dice. Dice que estos tres tipos de estructuras, ¿no? Cosas como el matrimonio, el amor romántico, cosas como el arte o los proyectos empresariales individuales, o el agape, el proyecto de agape, la religión colectiva y todo esto, son estructuras que básicamente nos inventamos para vencer el miedo a la muerte, para poder actuar en cara al miedo, en cara a este miedo que nos debería de paralizar, si fuéramos suficientemente conscientes e inteligentes, de acuerdo a lo que escucho de Becker. O sea, él dice que en realidad sería más virtuoso que este miedo nos paralizara, es lo que veo. Es como lo que veo en el argumento, es lo que me preocupa un poquito, porque sí entiendo que la negación y todo eso, pero él trata de, como que no deja ni siquiera espacio para, o sea, no deja espacio más para arreglar, siento. Él dice que vamos en el camino correcto por perder todo el significado, y que lo que básicamente tenemos que encontrar una manera de vivir a pesar de que cada vez perdemos más significado, y que perder significado es algo racional y lógico, porque sí es lo que debe hacer un ser consciente en una ontología fisicalista, ¿no? Un ser educado en una ontología fisicalista estricta como la que él pone, debe de pensar de esa forma, ¿no? Y debe de ser maduro para entender que la vida está bien culera, y seguir adelante. Y de alguna manera entiendo el argumento, ¿no? Sí, pero o sea, ese pesimismo está basado en ser demasiado estricto ontológicamente, que no es necesario, y lo cual no es necesario. Entonces es por eso que es mi reformulación de esta idea, ¿no? Bueno, y la reformulación es esta, ¿no? Es la siguiente. Mi idea es que si hay una negación popularmente aceptada, socialmente aceptada, una negación de un origen, de un foco de terror existencial, yo creo que todo eso es cierto, pero yo no creo que es la muerte. Yo no creo que este foco de terror este origen de terror existencial sea la muerte, ni nuestro conocimiento de la muerte, ni la muerte como evento, o lo que sí. Yo creo que es la incertidumbre, como yo le llamo específicamente, la incertidumbre ontológica. La idea de que la estructura de la realidad es incierta de una forma absoluta, y lo va a ser para siempre. Y solamente es cierta, digamos, solamente tiene certidumbre en un aspecto operante. Esta diferenciación entre ontología operante y ontología absoluta, me refiero, o sea, estructura de la realidad operante y estructura de la realidad absoluta, la puedo explicar, o sea, con esta creatureliness, esta condición de ser una criatura de la que habla Becker, ¿no? Si te la tomas en serio, o sea, si no crees que tu capacidad de entendimiento excede tu condición de creatureliness, como él dice, entonces lo que debes entender es que debe haber un tope de tu entendimiento ontológico también. Debe haber un tope, porque lo ves que lo hay en el resto de los animales. No, obviamente estamos sí ya separándonos desde el principio del resto de los animales por esta autorreflexión de la que hablamos, pero yo creo que esa autorreflexión, esa conciencia de que eres consciente, no nos da el conocimiento absoluto, no nos da acceso a la ontología absoluta, si es que hay tal cosa. Nos sigue dando acceso solamente a ontologías operantes, pero ahora diferentes, ¿no? Ese es el problema, el conflicto entre las diferentes ontologías operantes, la religiosa, la científica, y la mitológica y la científica, que son las dos principales. Pero sí, a mí me gusta explicarlo en respecto al resto de los animales, porque tú ves el resto de los animales tienen ontologías operantes exitosas. A lo que me refiero es a que un animal opera y tiene una ontología operante
por definición, tiene una estructura, un flujo de fenomenología que sabe manejar, ¿no? Con su cuerpo, sabe cómo operar, o sea, por definición, por ser un animal. Y entonces, por encima de eso, el animal no entiende nada, ¿no? O sea, el animal tiene una ontología operante. Obviamente, o sea, todo es incorporado. No estoy hablando de que tenga, obviamente, metaconciencia ni autorreflexión, nada de eso. Pero puedes entender que el animal, a pesar de operar exitosamente en el ambiente que se le ha dado por la evolución, tiene un techo. Yo creo que esa incertidumbre ontológica, eso es lo principal. Eso es lo que estamos tratando de negar. Y la forma en la que lo negamos no es con la religión o con el amor o con los emprendimientos creativos, como dice Becker. Yo creo que la forma en la que lo hacemos es con un parásito cognitivo, un procesamiento parasítico que crece adentro de las ontologías operantes hiper exitosas, como lo fue la religión católica y como lo es la ciencia en el sentido occidental del siglo XIX-XVIII para acá. En Occidente, en la historia de Occidente, esas son las dos ontologías operantes más efectivas que se han dado. Una, obviamente, estoy resumiendo muchas cosas aquí, pero he hablado en parte de eso en el pasado. Yo creo que la religión, el mundo mitológico y digamos, en específico la Biblia y las historias bíblicas fueron la manera en la cual la sociedad europea se ordenó, digamos, se homogeneizó culturalmente, moralmente. Entiendo que muchas veces a la fuerza, muchas veces a través de la sangre y todo esto, pero el resultado fue que un grupo muy grande de personas que no se llevan bien ahora, no sé, se van en una dirección y tal vez sí entiendo que no es perfecto y el desarrollo ni nada, no estamos todavía ahí tampoco, pero sí puedes entender que al menos ahora la mayoría de los occidentales se llevan bien y eso no pasó por ninguna otra razón que por el desarrollo mitológico en común que tuvimos. Y luego viene la otra, ¿no? La ciencia es la otra ontología operante más efectiva que se ha dado en la historia que conocemos, ¿no? Y eso obviamente es diferente porque se trata del lugar de objetos, como diría Pearson, ¿no? Se trata de discernir algo diferente. Entonces es diferente y es diferente de muchas formas, también es diferente de la forma de que es mucho más individualmente entendida, más intelectual, más hemisferio izquierdo, ¿no? Más semántica, más lógica. Y esta es la razón también por la cual tiene muchos más gente que se le hace mucho más fácil pensar que esta pues es una ontología absoluta, ¿no? Que la religiosa, porque vivimos en la época de la ontología científica, entonces tiene sentido, pero el punto es que sí, estas dos ontologías operantes son increíblemente efectivas, ¿no? Han sido, una lo está haciendo y la otra lo fue en su momento y digamos tal vez todavía lo es de una forma muy real y entonces lo que tendemos los humanos a hacer cuando pasa esto es de alguna manera extrapolar, por así decirlo, derivar falsamente una ontología absoluta. Es decir, porque operamos de esta forma y es tan efectivo y nos va tan bien y emocionalmente estamos tan regulados de forma colectiva, vamos a extrapolar de esta ontología operante a asumir que es absoluta. Que no solo si actuamos como si el mundo fuera así, nos va a ir bien, sino que vamos a decir el mundo es así, el mundo es esto, el mundo es la naturaleza de esta relación que estamos teniendo con él en esta época, bajo este paradigma ontológico. Y esa es toda la diferencia. Esa es toda la diferencia. Es un argumento algo controversial, entiendo, porque menciona la ciencia, no es un argumento anticientífico desde el principio, lo tengo que decir para nada. Es un argumento ontológico más que otra cosa, diría yo, no anticientífico para nada. Yo no tengo nada que decir de la ciencia ni en forma crítica, ni mucho menos. Lo que sí tengo que decir es sobre lo que yo llamo este procesamiento parasítico de la certidumbre ontológica absoluta. Yo creo que eso no existe. Yo creo que no hay una ontología absoluta. Creo que hay ontologías operantes y fuera de alrededor, digamos, en el mar, el mar sobre el cual estas ontologías operantes navegan es incertidumbre ontológica absoluta. Tanta como la que tiene una hormiga. De forma absoluta no estamos más adelante que la hormiga. De forma operante, sí. De forma absoluta, no. Eso es lo que estoy tratando de decir. Entonces, esto para mí es una intuición, no es ni siquiera una idea que se me ocurrió, digamos, es algo que yo he sentido desde siempre, y sí que es algo que creo que es algo que mucha gente siente, por las teorías de la simulación y Matrix y todo esto.
por eso le hablan a la gente de esta forma, porque muchas personas tienen esta pinche intuición, este terror existencial, pero de forma imagística, de forma, no de forma intelectual, de forma semántica que lo hayas entendido porque leíste filosofía o lo que sea, sino que te llega de forma imagística, de forma como que, y es esta duda sobre de la ontología, básicamente, es cuál es la puta estructura de la realidad, o sea, hay tal cosa como la estructura de la realidad, hay varias, hay varias parciales, pero ninguna absoluta. Pues eso es de lo que te estoy hablando. ¿Qué es? O sea, ¿por qué nadie sabe las respuestas de estas preguntas y todo el mundo como quiera opera, ¿no? Eso es una idea que a mí me llegaba mucho durante toda mi vida siempre he pensado que no hay una ontología absoluta y que no sé cómo lidiar con esa idea, ¿no? Y yo creo que la forma que lo hacemos es pretendiendo, es básicamente de forma popular, o sea, no me voy a poner a hablar de los científicos, me voy a poner a hablar de las personas, de los cientificistas, que es el mejor, de las personas no científicas que usan a la ciencia, usan la ontología fisicalista para derivar una pinche, digamos, una ontología absoluta, porque la ontología fisicalista es operante, o sea, eso es de lo que quiero hablar. Esa madre. Sé que es un argumento un poquito controversial esto, pero la ciencia solamente responde, la ciencia estudia, es lo que dice Castro, Bernardo Castro, la ciencia estudia el comportamiento de la naturaleza. La ciencia no dice o no responde la pregunta de qué es la naturaleza, o sea, la ciencia no responde la pregunta de qué es ni de qué somos. La ciencia solamente es una colección de modelos predictivos acerca del comportamiento de la naturaleza para manipularla, para predecirla, ¿no? Y son muy efectivos. Si hacemos esto y usamos estos instrumentos y tenemos bajo este contexto y todo esto va a pasar, ¿no? La ciencia es la manera, es la domesticación de la naturaleza, por así decirlo, ¿no? Pero es una serie de actos, es una serie de interacciones, no es como que todo abstraído. Entonces, básicamente sigue siendo otra forma de cómo actuar, otra respuesta de cómo actuar a la pregunta de cómo actuar. No es una respuesta a la pregunta de lo que es. Ahí es donde difiero con Jordan Peterson también. Él dice que la ciencia responde la pregunta de lo que es. Yo no creo que sea así. Yo creo que es otra respuesta, es otro tipo de pregunta de cómo actuar. Y es otro tipo de respuesta, pero sigue siendo cómo actuar, no es lo que es. Pero es demasiado popular, o sea, es bien popular la idea hoy en día de que la ciencia sí, básicamente te refleja la ontología absoluta, te dice la ciencia es lo que es, o sea, no hay, no, eso suena muy simple como lo estoy diciendo, yo sé, pero es como la gente popularmente lo platica, ¿no? Es como yo lo escucho, o sea, la ciencia es un tipo de autoridad teológica, ontológica, o sea, es lo que es para la gente. Para los científicos no lo es, yo entiendo que la ciencia como proceso, como método, o sea, como serie de paradigmas y como institución, como grupo de instituciones es algo que es muy importante y es bien complejo y no estoy hablando de eso. Eso es otra cosa. Estoy hablando de cómo la gente toma todo esto que acabo de mencionar, todo este pinche complejo de cosas que acabo de mencionar que se conoce de simple como la ciencia y extrapole de ahí para generarse todo tipo digamos, de teologías, de worldviews, de ontologías estrictas sobre las cuales luego actúan, ¿no? O sea, es lo que yo pienso, es como William James dice lo mismo, la ontología, si tienes una ontología, digo, si tal cosa como una ontología puede ser siquiera algo, es por cómo te hace actuar. O sea, es como yo hablo de la ontología, para mí importa en cuanto a cómo, en cuanto a influye tu manera de actuar, tu conducta, o sea, tus valores, eso es a lo que me refiero. Y yo creo que eso es lo que hace. Yo me refiero a una ontología emocional, a una ontología es de lo que hablo, una ontología implícita que tiene la gente. No estoy hablando de que estén hablando, discutiendo de ontología o que tengan que tener un entendimiento de lo que es la ontología para tener una ontología que influye en su conducta. Quiero hacer esa diferenciación. Y entonces sí, es esta idea de decir, ok, sí, sí estamos negando algo, estructuradamente, socialmente, pero no es la muerte, no es la muerte. Estamos negando, no estamos tan pendejos, o sea, no mames. ¿Quién de verdad? Digo, hay una minoría de personas y no les digo pendejos, la verdad, si alguien ha podido mantener una ontología mitológica a este punto de la realidad en el que puedan estar viendo YouTube y tener una ontología mitológica estricta, fundamentalista de alguna forma, si lo quieren decir así, es algo que es más respetable que otra cosa, ¿no?
Eh, yo creo que no es el fin del camino, pero no es algo de que a lo que estoy diciendo condescendiente tampoco. Simplemente estoy diciendo que esa idea de que nuestra creatividad nos hace pensar que vamos a vivir para siempre, o la religión o el matrimonio. Siento que Becker está subestimando a las personas modernas. O sea, las personas están bien conscientes de lo que su ontología refleja que la muerte es, de lo triste y de lo trágico, ¿no? Que es. Yo creo que en donde Becker dice que negamos la muerte con la religión, yo digo que negamos la incertidumbre que trae la vida misma, la experiencia misma, con una ontología, una certidumbre ontológica absoluta que derivamos, que extrapolamos de una certidumbre ontológica operante del modelo fisicalista de la realidad, del modelo científico, de la ciencia. Yo creo que la gente está tranquila relativamente, psicológicamente, en ese aspecto al menos, porque piensan que están en algo bien definido, o sea, digamos, si saben, o sea, todo el mundo piensa que está en un pinche cosmos, en un universo más o menos entendido, más o menos mapeado, eh, en un sistema, en el sistema solar, el tercer planeta más cercano al Sol, ¿no? Eh, estás en un continente ahí, en un lugar del mapa, y eres un Homo sapiens. Eh, el universo es lo que la ciencia dice que es evidente, o sea, nadie está pretendiendo, imagínate que estés hablando de que la Tierra es plana o algo así, o sea, eso es obvio, es lo más aberrante que puedes decir para una persona, o sea, es meterse con su ontología, a pesar de que es algo que están muy lejos de entender de manera detallada. Tienen es uno de sus axiomas en cómo operan, y la razón es por la que la razón que yo creo es porque les da seguridad. Eso es a lo que yo me refiero con ontología emocional, es esta estructuración del cosmos que le das así casi como si fuera algo bien definido, algo que entiendes, algo así cristalizado, no calcificado, digamos, algo no fluido, no caótico, sino algo bastante con forma, ¿no? Con forma entendida, con forma predecible. Eh, te da una tranquilidad de la que no, siento que no, o sea, sin la cual no puedes sin la cual no puedes, digamos, operar tal vez, ¿no? Por eso creo que esta negación de la que habla Becker es cierto, sí, sí hay algo que estamos negando para operar, pero no es esa, no es la muerte, es la idea de que realmente cuando ves al cielo y ves las estrellas, cuando ves al cielo de noche y ves las estrellas, en términos absolutos, no sabes lo que estás viendo.